10 tips o consejos para abrir un negocio exitoso. Esto es Emprender Hacks, el podcast, y yo soy Andrés García. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre 10 consejos para que tú puedas abrir un negocio exitoso. Pero antes vamos a hablar un poco de estadísticas. Las estadísticas dicen que del 95% de los negocios, solamente el 5% llega a los primeros 5 años de vida y solamente el 1% supera los 5 años de vida. Es decir, que la tasa de fracasos es muchísimo mayor que de lo que se cree. Y esto es algo importante y hay que hacer hincapié al momento de plantearse, hacer, crear o lanzar un nuevo negocio. Ahora, vamos a hablar de negocios, pero con la categoría siguiente. Es decir, no vamos a hablar de negocios, de un negocio de autoempleo. No, sino negocios como unidades organizacionales que respetan una jerarquía y que además generan unos procesos de valor y se mantienen por el tiempo. Y no hay ninguna posibilidad de que alguno de los miembros del equipo sea imprescindible. Esto es lo que se conoce como negocio. Porque hay negocios, muchísimos negocios que son de autoempleo, pero estos negocios no cumplen con las características que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, vamos directo a hablar sobre el primer tip o el primer consejo del podcast de hoy. Pero antes de comenzar con los tips como tal, a mí me gustaría hacer hincapié en que para comenzar un negocio tenemos que plantearnos 4 preguntas antes. Y esto también lo baso mucho en lo que escribe Russell Brunson, el especialista en embudos de venta. Digamos que saco ideas de allí, pero las preguntas de en sí son mías. Son preguntas que tienes que hacerte tú y que yo, reflexioné y dije, sí, son bastante ciertos. Pero antes de todo, lo más importante es que el primer consejo que yo te daría es que hagas un negocio con pasión. Es decir, al momento de abrir un negocio, tenemos que saber que no podemos primero ir a un nicho o a un sector del mercado que no nos apasiona. Es decir, por lo menos a mí no me apasiona el maquillaje. Yo puedo hacer un emprendimiento de maquillaje. Puede ser exitoso, sí, pero hay muchas posibilidades de que en el camino me desmotive, no consiga un sentido y deje de hacerlo. Entonces, por ende, es importante la pasión. Eso es como un bonus, ¿ok? Apasionate de lo que hagas. Nunca pierdas la pasión por lo que haces, y lo más importante de todo es que tienes que buscar que esa pasión realmente esté enfocada en tu negocio, que tu negocio tenga una relación con ello, o que digamos que el servicio que provee, el producto que vendes, todo eso que te guste, atender al cliente, etcétera, etcétera. Tienes que buscar dentro de tus valores empresariales eso que te apasione lo que haces. Y eso es algo que también puedes edificar dentro de tu estructura como marca. Ok, entonces las 4 preguntas. Pero antes voy a agradecerle a las personas de Lockout Media Radio por darme la oportunidad todos los martes a las 17 horas España de presentar mi programa ya. Y le tengo que agradecer a todas las escuchas de España por tan buena acogida en la emisora de Lockout Media. De verdad que gracias. Y miren, les quiero proponer algo. Si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, pueden dejármelo en comentarios en mis redes sociales. Mi Instagram es @angarz1, angars1. Y pueden también visitar mi página web y dejarme comentarios allí en los podcasts o en las plataformas distintas. Esa sería la mejor forma de, contactarme, y si quieren que yo les haga algún tipo de programa o tengan algún tipo de dudas, y sería excelente poder atenderlos en la próxima semana. Y sería de verdad como que un feedback muy interesante. También les tengo que agradecer a las personas de Apple Podcast, que gracias a todas ellas mi popularidad aumentó en la plataforma y ahorita se escucha muchísimo allá en España también. De verdad que gracias a ustedes, que es que este podcast sigue semana tras semana. Este podcast es patrocinado por Digisty Group, una empresa de marketing e innovación. Si necesitas algún servicio digital,
en cuanto a marketing, a mercadeo web, a gestión, administración o manejo de redes sociales e incluso creación de páginas web, gestión de email marketing, todo lo que tenga que ver con el marketing digital, les recomiendo a las personas de Digistic Group. Pueden seguirlos en @Digistic Group, sería DIGISTIC GROUP. Digisticgroup.com también es su, digamos, la página web. Ahí pueden ver todo lo que ofrecen, todo el catálogo, de verdad que los recomiendo. Y bueno, este podcast es patrocinado por Digistic Group. Bueno, ya digamos que la parte publicitaria se acabó. Y bueno, vamos a comenzar con esas 4 preguntas que tienes que hacerte a la hora de hacer un negocio. La primera, evidentemente, como te dije, ten pasión en lo que haces. Si tú eliges hacer algo que no tengas pasión, que no te guste, vas a tener más posibilidades de fracasar antes del primer año. Porque incluso solamente el 10% de los emprendimientos superan el primer año. Muchos fracasan incluso antes de llegar al primer año. Y esto es algo gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque es una mirada cortoplacista y tenemos que reducir esos márgenes de fracasos de emprendimiento. Ahora, la primera pregunta que tienes que hacerte es: ¿a quién deseo o a quién voy a venderle mis servicios o productos? Esta pregunta te va a permitir saber cuál es tu buyer persona y cómo lograr llegar a ellos. Y no solamente eso, sino que te va a permitir establecer tu nicho. Es decir, si yo quiero venderle mi producto o servicio a las personas que les gusten los juegos de mesa, ya ahí me están dando el nicho específico, que sería juegos de mesa. Sería, no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero sería ese el nicho de mercado al cual yo me estoy enfocando. Y si a mí me gustan los juegos de mesa, buenísimo, porque voy a probarlos, voy a poder establecer una relación a largo plazo con los clientes, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Conocer tu consumidor o prospecto ideal te va a permitir tener ya mucho territorio ganado y te va a poder dar la capacidad de saber cómo enfocar por lo menos la publicidad o cómo enfocar el tono de marca. En caso de que no tengas nada de esto, bueno, hay especialistas en área que te pueden ayudar a hacerlo. Si tienes alguna pregunta sobre esto, recuerda decírmelo en los comentarios, seguirme en mis redes sociales y bueno, yo te las voy a responder. Pero en punto básico es eso, tienes que hacer un recorrido para saber cuáles son sus gustos, sus intereses del buyer persona. Al principio el buyer persona o el prospecto ideal o ese consumidor ideal es exactamente eso, ideal. Pero una vez que ya nosotros tenemos unos 5 meses, unos 6 meses o incluso unos 3 meses y ya hayamos lanzado campañas de marketing, ya hayamos hecho toda una serie de contenido, tengamos datas, ya allí cambia el primer buyer persona. Ya no sería un buyer persona ideal, sería un buyer persona basado en los datos. Y este punto es importante porque muchos emprendedores ignoran esta primera etapa a la hora de tener, digamos que, un emprendimiento o a la hora de iniciar el emprendimiento. O sea, lo inicio muy bien, pero luego cuando voy a lanzar, digamos que esas primeras campañas, no empiezo, o sea, tengo todo establecido, pero entonces ignoro los datos que me están arrojando. Y allí cuando voy a lanzar la segunda, la tercera, después del 6º mes, sigo teniendo ese primer ideal. Entonces, ok, está bien que tengas ese consumidor ideal al principio, pero ese consumidor ideal va a cambiar y te va a dar, digamos que en vez de ser ideal, va a ser algo más real, más apegado a las necesidades reales del consumidor. Esto nos lleva a la segunda pregunta. Ya una vez que tú tengas bien esto establecido, vas a responderte o vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Dónde conseguir a estos consumidores o prospectos ideales? ¿O dónde conseguir a mi buyer persona? Esto es sumamente importante porque si yo quiero vender por lo menos maquillaje, yo no voy a buscar en foros de Reddit que hablen sobre videojuegos. O sea, no. O si voy a enfocarme en vender videojuegos, yo no voy a enfocarme en el nicho que sería para venderle maquillaje. Entonces es muy importante saber qué grupos asisten, cuáles son sus gustos, cómo yo puedo llevar el mensaje a estas personas, a este nicho, a este sector, cuáles son los valores que comparten. Todo esto me va a permitir también extrapolar
todo esto a la publicidad, segmentarla mejor e incluso al marketing de contenidos, que es algo que no puedes ignorar, ¿ok? El marketing de contenidos es algo vital que tienes que saber hacer y tienes que saber que es algo que tiene que estar siempre presente. Eso es lo que te va a permitir diferenciación. Pero en otro podcast hablo sobre el marketing de contenido. Lo importante es que todas estas preguntas te van a dar respuestas acerca de cómo tú vas a hacer para llegar más fácilmente a este nicho, a este segmento. Sabiendo en dónde se congregan tus consumidores o buyer personas, podrás llevar más fácilmente tus mensajes y captar su atención de una forma más eficiente, más certera. Tú no puedes captar la atención de alguien que le encanten los videojuegos con mensaje dirigido al público de los maquillajes. Ok, esto es un ejemplo muy básico, lo he dicho ya varias veces, pero es algo que quiero que quede muy claro. Tú no puedes venderle con un mensaje que no es para ese buyer persona con otro mensaje. Ok, vas a confundirlo, no vas a llegarle, no vas a emocionarlo, no vas a captar su atención. Eso es básico. La tercera pregunta es súper importante y va de relacionada con el marketing de contenido, que voy a dedicar un podcast a ello, pero también es importante decirlo aquí. ¿Qué contenido puedes usar o utilizarías para atraer o captar a esos consumidores o prospectos ideales o a esos buyer personas? Esto es importante también saber que cambia en el tiempo. Ya al principio vamos a tener una idea, el tiempo nos va a decir cuál es el contenido que más gusta. Incluso que hacen muchas empresas o que hacen muchas personas de las redes sociales, tienen un contenido, hacen varias piezas de contenido, entonces ven, bueno, esto está pasando mucho en TikTok. Bueno, este contenido, este baile, me resultó más eficiente, captó unas 2.000 personas. Voy a hacerlo de nuevo, voy a edificarlo de nuevo. Entonces hacen un video igual, con los mismos bailes, todo, y lo lanzan nuevamente. Entonces vuelven a analizar y lanzan nuevamente hasta que uno de esos se vuelve viral. Eso ha pasado muchísimo en esa red social y es algo que hay que analizar muy bien, porque lo mismo pasa en otras redes sociales y lo mismo pasa al nivel de empresa o al nivel de negocios. Yo tengo que ver qué mensajes les tengo que llevar a ellos, qué podcast escuchan, qué canales de YouTube están suscritos, qué intereses tienen, qué libros leen, qué música les encanta. Todo eso, incluso hasta qué comida podemos saber, porque todo eso nos va a ayudar a saber cómo adaptar nuestro mensaje para captar una audiencia más grande, más específica y hacer que nuestro negocio tenga siempre un flujo constante de clientes. Y por último, y no menos importante, pregunta 4, que sería, ¿qué resultados deseas darle u ofrecerles a tus buyer persona? ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a vender un producto o servicio, nosotros le vamos a vender solución, nosotros le vamos a vender satisfacción, nosotros le vamos a vender resultados. Ok, esto cambia mucho, esto cambia muy radicalmente la visión de, bueno, yo vendo un mouse para computadora, a diferencia de yo vendo una solución tecnológica para utilizar mejor la computadora. O sea, el mensaje que tú le estás dando hace que capte más a la atención del cliente y hace también que capte muchísimo mejor llevarle ese mensaje. Mira, yo te estoy solucionando un problema que tú tienes. Yo no te estoy vendiendo un producto por más, o sea, un producto sin más. No, te estoy solucionando un problema. Y allí viene el hecho de que yo doy valor. O sea, nosotros tenemos que, hoy día las marcas tienen que otorgar valor para diferenciarse del resto. Y esto es algo que va a venir en ascenso por el tema del marketing digital, por el tema en que este año muchas más personas se involucraron en el área de lo digital y los negocios vieron la necesidad, más en latitudes como Latinoamérica, que básicamente, bueno, teníamos un retraso bastante amplio y había nada más un 3% de e-commerce. Hoy hay un 50% ya en el ámbito digital, en internet. Todos los comercios tienen que tener presencia allí. Bueno, ahora sí, vamos por los otros tips. Ya les dije el primer tips bonus, que es pasión. Hazlo con pasión. El segundo, y no menos, el segundo sería descifra en lo que eres bueno. Y esto va directamente relacionado a la pasión. ¿Por qué? Porque yo sé, a mí me encanta, o sea, si a mí me apasiona algo, yo voy a ser bueno en eso. O sea, es algo directamente proporcional. Si yo soy malo en algo es porque algo de eso no me gusta, no me atrae, no me atrapa, no me incentiva a mejorarme. Y esto pasa mucho cuando son trabajos
que no nos proveen, digamos que de satisfacciones reales y que no nos dan, no nos otorgan realmente como, bueno, realmente me gusta hacer esto, me encanta hacer esto y quiero ser mejor cada vez más en esto, quiero aprender en esto, quiero resolver mejor los problemas. Entonces, si a ti no te gusta, si a ti no te gusta, si a ti no te apasiona, no vas a ser bueno. Entonces, descifra en eso que eres bueno, busca, escudriñate, tómate un tiempo como emprendedor, reflexiona, tómate un tiempo para ti, que a veces puede sonar, bueno, esto es muy autoayuda, pero no, el tiempo para ti es primordial. Incluso a mí a veces se me olvida tomarme un tiempo para mí, entonces estoy siempre haciendo podcasts, haciendo trabajos, haciendo soluciones integrales en empresas, reuniéndome con clientes, escribiendo, investigando nuevas tendencias. Pero entonces siempre es importante dedicarse un tiempo para mí. Ahora, a mí me encanta todo esto que yo hago y por eso lo hago con pasión, lo hago constantemente, incluso a veces me obsesiona hacerlo. Y bueno, entonces hay que tener un equilibrio porque también está cuidar el sueño y todo lo demás, pero bueno, eso sería otro podcast, otro programa también. Pero tienes que descifrar en lo que es bueno, tienes que saber en lo que eres bueno, tienes que saber qué es eso que te gusta, qué es eso que te mueve. Y allí vas a saber, por lo menos si a ti te gusta escribir, puedes hacer un blog, puedes escribir, puedes vender tus servicios como copywriter, puedes trabajar en una agencia y después abrir una agencia o vender textos copywriting. Si a ti te gusta diseñar artefactos, puedes estudiar electrónica, te puedes volver un muy bueno en electrónica, puedes diseñar incluso no nada más en electrónica, puedes estudiar diseño industrial, puedes establecer nuevos prototipos de diseño industrial y junto a un equipo ingenieril mejorar el rendimiento de ese producto. Hace poco vi una bicicleta que es mucho más rápida porque el equipo que diseñó la bicicleta descubrió una forma de que la fricción de la cadena se reduzca en su máximo y entonces esto hace que sea mucho más rápida la bicicleta. Entonces, a esto es lo que yo me refiero. Estas personas tuvieron que apasionarse, tuvieron que descifrar en qué son buenos, tuvieron que, mira, yo soy bueno en esto y se abocaron en eso. Se abocaron en eso. Entonces los emprendedores también tienen que, incluso a veces se obsesionan con su empresa, con el rendimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es súper importante. El otro es comprende al mercado, y ahí esto va directamente relacionado con el podcast anterior que hablé sobre la importancia de la investigación de mercado. Si tú no comprendes el mercado, sus exigencias, y no te haces las primeras 4 preguntas que te dije al principio del programa, evidentemente vas a ir por un camino a tientas, vas a estar ciego en un maratón, en una montaña. Entonces no está bien, vas a ir haciendo, incluso puedes despilfarrar recursos y no es lo que se quiere. Lo que se quiere más bien es optimizar los recursos y maximizar los beneficios. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, si yo comprendo bien el mercado, si yo puedo satisfacer esas demandas que el mercado me está demandando o esas demandas que el mercado está necesitando, yo puedo, digamos que mi emprendimiento, mi negocio puede tener un mejor o un nuevo enfoque. Esto está directamente relacionado con la investigación de mercado, la lectura, tienes que conocer incluso nuevas tendencias de negocios. Es importante en este punto contar con personas calificadas que te digan, puede ser incluso blogs, pueden ser medios de comunicación que siempre estén buscando o que siempre estén dando información relevante sobre los negocios, sobre el mercado, sobre lo nuevo, ¿ok? Puedes apalancarte en eso y es muy bueno, no es nada malo. Conoce sus angustias, sus depresiones, sus alegrías, sus emociones, conoce al mercado en profundidad y más importante, más que al mercado, conoce a tu nicho. Porque si queremos comprender el mercado es casi imposible comprender todos los nichos, todos los sectores. Básicamente comprende el mercado, pero en específico a tu nicho. Tercero, busca inversionistas. Muchas veces los emprendedores, yo puedo, yo tengo capital o el mismo emprendimiento me está dando dinero. Sí, es verdad. Si tú tienes la posibilidad de que ese dinero que te está dando el emprendimiento te pueda hacer crecer más rápidamente, no busques inversionista. Pero si no, hazlo. El inversionista te va a dar la posibilidad de que puedas capacitarte más, comprar nuevas herramientas, nuevos materiales de trabajo, tener empleados capacitados o cualificados en el área
que mejor les convenga y que sean empleados o líderes, recursos humanos de alta calidad. Y esto es importante, tú no vale nada contratar personas que no le aporten a tu empresa, tienes que contratar líderes, personas que sean líderes en sus procesos, en su área, los mejores. Y esto es algo que tú no puedes olvidar de lado. Y si quieres crecer más rápidamente, un inversionista te va a dar el capital para lograrlo. Puedes establecer cláusulas con él para que el inversionista dure contigo. Puede ser un venture capitalist, un inversionista a riesgo, un angel investment, etcétera, etcétera. Pero tienes que establecer una buena política y te va a permitir crecer. Y esto más si aplicas una política de reinversión importante. Quinto consejo, elige un buen nombre que te ayude a posicionar. Esto es ambivalente. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Pero puedes establecer, depende de muchas cosas, como por lo menos el branding que tú le hagas a tu empresa. Entonces tú puedes establecer un nombre que no sea un nombre que te ayude a posicionar como tal. Puede ser por lo menos Digistico, puede ser Twitter o Google, que no son nombres así. Bueno, esta palabra no. Pero ellos todo el branding que le han hecho construir un nombre. Cuando es una empresa, por lo menos cuando tú quieres hacer o establecer una empresa de algún commodity, o incluso es bueno cuando tienes una página web al inicio, utilizar palabras claves en el dominio. Eso no te va a asegurar posicionar, pero sí te va a asegurar muchísimo, te va a poder posicionar más rápido en algún momento. Entonces puedes establecer esto, es decir, elige bien tu nombre, haz un buen naming, una buena investigación del naming, establece los puntos claves de ese naming, de ese proceso de nombre de negocio y bueno, si no tienes las herramientas, contrata a especialistas. Esto no es, digamos que algo, no, bueno, estoy lapidando allí, no, tú puedes incluso, digamos que apalancarte en estas cuestiones de branding para que puedas crecer exponencialmente, ¿ok? Elegir un buen nombre que te ayude a conectar con tu audiencia, que te ayude a posicionar en el nicho, te va a dar ventaja por sobre las personas que no se toman la tarea de hacer eso. En el número 6 tendríamos invierte en marketing y publicidad. Esto es uno de los grandes dilemas de muchos emprendedores en Latinoamérica y también a veces pasa mucho en España, que las personas no invierten en marketing, ven eso como un gasto, cuando realmente es una inversión. Tú estás invirtiendo en que tu empresa sea reconocida, conecte con más personas, tenga contenido constante y pueda a esas personas venderle una y otra vez. Es una inversión. Tú tienes que decir, bueno, dentro de la política de reinversión, yo invierto $500, $1,000, $2,000 al mes en marketing. Tengo a estas personas outsourcing que me hacen este marketing y bueno, vamos viendo los resultados junto con el departamento de venta interno, incluso con el departamento de marketing interno o con un directivo interno. Pero la inversión en marketing y publicidad es vital. Es vital, porque tú estás compitiendo por la atención, tú no estás compitiendo, tú estás compitiendo por un canal nuevo. Entonces, si tú generas contenido, generas constantemente darle a las personas valor con los medios sociales, darle presencia, tener una presencia más activa, eso te va a traducir en en que tu marca se va a edificar más y que por ende vas a poder catapultar tu empresa. Ok, puedes tener un rendimiento exponencial. Cuando estás iniciando, puede que sea muy difícil para ti cubrir estos gastos de marketing, pero ya cuando tengas un cierto, tengo un cierto equilibrio dentro de mis cuentas, tengo un cierto posibilidades de poder invertir en esto, hazlo. No dejes de invertir en marketing. Es más, se pierde más, las empresas pierden más cuando creen que no están ahorrando que cuando piensan que están haciendo un gasto y no lo saben. Me explico mejor. Las empresas pierden más al momento de querer no invertir en algo y pensar que eso les representa un gasto cuando realmente no lo hace, ¿ok? Eso es importantísimo. El consejo número 7 es: la competencia es buena, la competencia no es mala. La competencia no es mala, la competencia te va a permitir
que muchas personas concurran en ese, digamos, que concurran en esa área específica. Puede ser un área geográfica, puede ser un área en internet, y todos ganen. Eso es una estrategia, o digamos que eso es un tips muy basado en la economía china, en la economía asiática. Por lo menos vamos a analizar los restaurantes de comida china en todo el mundo. Son básicamente muy parecidos, incluso la comida que proveen, y pueden incluso estar uno al lado del otro. Y esto es algo que ellos dicen que, bueno, si no comen en un sitio, un restaurante, van a comer en el otro, siempre va a haber cliente. Entonces, la competencia no es mala del por sí, pero tienes que saber que tienes que diferenciarte de ella, buscar siempre una diferenciación de la competencia. Por ende, es importante aplicar políticas de innovación dentro de tu empresa que te permitan escalar los procesos, que te permitan mejorar el rendimiento de tu negocio y que te permitan ser, digamos que, diferentes en el sector o nicho. Pero en sí la competencia no es mala. Ahora, si te enfocas en la competencia, puedes correr peligro. Eso lo pueden hacer más las grandes transnacionales, más que pequeños emprendimientos o empresas que están apenas creciendo, porque eso genera que tengas que invertir muchos recursos para quitarle una cuota del mercado a estas empresas que ya están consolidadas. Entonces, ¿qué es mejor? Enfocarte en innovar al principio y luego sí puedes hacerlo un marketing de guerra. El número 8, ofréceles experiencias grandiosas a tu cliente, tanto a nivel de user experience, tienes que a nivel de la experiencia del usuario en tu página web, como a nivel de, por ejemplo, ofrecerle nuevas experiencias dentro de tu local comercial, experiencias offline positivas, experiencias positivas en cuanto al servicio de atención al cliente, que manden un mensaje y no 3-4 días después les respondan, sino que mira, que puedes contactarme por WhatsApp, la persona se dirige a WhatsApp y automáticamente ya respuesta. En estos días yo estaba buscando un producto por las redes sociales y me topé con que 4 empresas no me respondieron nada. Entonces veía que estaban haciendo publicidad y no me respondían. O sea, respondan. ¿Para qué tú haces una publicidad si no vas a responderle al cliente? O sea, no hagas eso. Por eso es importante, si no tienes la capacidad de hacerlo, que tengas una persona, que contrates a alguien, porque estás perdiendo clientes. Y eso lo hacen muchísimo. Te estoy hablando de contacté como a 10, de las cuales 6 no me respondieron. Y de las cuales solamente 4 me dieron una respuesta satisfactoria y me dieron el WhatsApp y todo lo demás. Y muchas de ellas las contacté porque me salía publicidad en mis redes sociales. Y eso es algo muy grave. Es algo muy grave y que tienes que hacerlo. Ofréceles experiencias grandiosas a tus clientes, que sean positivas. Hay muchísimas formas hoy día de hacerlo. No te quedes, digamos, con lo poco. Tienes que buscar la manera de incentivar esto. Esto es el consejo número 9, es súper importante porque va directamente relacionado con lo que dije al principio del recurso humano, que tienes que buscar líderes. Y es, encuentra líderes y hazlos parte del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si tú inviertes en un buen recurso humano y tienes la capacidad de convertirse en un líder dentro de la organización, esa persona puede aspirar a ser accionista de la empresa o a tener parte de los dividendos de la empresa. Eso va a hacer que esa persona digamos que se esfuerce por trabajar mejor, por trabajar más y se involucre más con la empresa. Eso es algo muy difícil de lograr porque es difícil conseguir personas líderes en el área. Recursos humanos así es bastante complejo, tienes que tener una muy buena política de recursos humanos, de captación de recursos humanos y retención, y una muy buena política de dividendos o de repartición de dividendos. Y esto está directamente relacionado con el consejo número 10. El consejo número 10 es la honestidad y la confianza hacen crecer a los negocios. Si tú trabajas de mala fe, si tú quieres explotar al líder o al empleado, esta persona se va a ir. Si tú actúas de una manera negativa con tu entorno laboral, incluso con tus clientes, que buscas estafarlos, buscas dañarlos de alguna forma, venderles cosas malas, darles un mal servicio o producto, eso se va a traducir en que estas personas no van a volver.
¿ok? No van a volver a ti, van a recomendarte mal, van a hacer un marketing de boca a boca negativo, y el marketing de boca a boca es el más potente de todas las estrategias de mercadeo, y básicamente toda la estrategia de marketing se enfoca en el marketing boca a boca, que tú llegues a una persona y que esa persona se vuelva un fiel seguidor del contenido que tú haces y que ella lo difunda a otras personas y te recomiende. Es algo súper poderoso, ¿ok? Y si tú obras de mala fe para dañar al cliente o darles un mal servicio, evidentemente no vas a poder capitalizar buenas experiencias y no vas a poder crecer, así de sencillo. Y por último, voy a darles un bono. Trabaja para obtener el éxito. Él no vendrá por sí solo. Tienes que enfocarte, tienes que saber que muchos emprendedores dicen, bueno, yo quiero trabajar, emprender porque voy a tener horas libres, voy a tener mi horario. ¡Pam! Errores. Cuando tú emprendes, cuando tú haces un negocio, de verdad que vas a tener que trabajar el triple, el doble. Entonces, tienes que tener eso muy consciente. Saber que eso va a ser así y que vas a tener más bien que trabajar más, enfocarte más, producir más, buscar más clientes. Y entonces tienes que trabajar y hacerlo de buena gana. Y ese consejo, el último que le estoy dando, está directamente relacionado con el de la pasión y con buscar algo que eres bueno, porque vas a trabajar con placer. Bueno, ya para terminar, espero que les haya gustado el programa de hoy, de 10 consejos, 10 tips para abrir un negocio exitoso. Espero que lo apliquen y de verdad que es importante que se tomen el tiempo de ver cada uno de estos puntos y de ver cómo lo pueden enfocar. Las primeras 4 preguntas que les dije al principio son vitales. Tómate un tiempo y hazlo. Inviértela en tu negocio. Eso es otra cosa también. Invierte tiempo en tu negocio. Invierte tiempo en reflexionar sobre tu negocio, en pensarlo. Muchas veces, bueno, yo tengo esto, me está dando esto y ya, y ahí voy. No. Eso va a generar que fracases. Entonces, bueno, gracias. Espero que les guste el programa de hoy sobre 10 tips y consejos de negocio. Este es el programa número 51, pero en YouTube sería el programa número 6. Entonces no estoy dándole seguimiento. No le estoy dando como un seguimiento en cuanto a los números ya. Pero este programa es un programa dedicado a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que quieren mejorar el rendimiento de su empresa y capitalizar los esfuerzos. Recuerda seguirme en mis redes sociales y suscríbete para no perderte ninguno de mis programas. Estoy en Google Podcast, en Apple Podcast, estoy en Anchor, en iVoox y en Spotify y también en YouTube. Puedes suscribirte en cualquiera de esas plataformas y eso me ayudaría mucho. Si sientes que este fue un programa positivo, bueno, un programa que te dio valor y que puede ayudar a alguien más, compártelo. Compartiéndolo me vas a ayudar a mí y vas a ayudar a esa otra persona en conocer esos 10 tips para abrir un negocio exitoso. Y recuerda que si tienes alguna pregunta, duda, quieres que hable en algún sitio, algo específico, puedes comentarme. Gracias a todas las personas que me escuchan. Nos vemos la próxima semana, todos los martes, un nuevo episodio. Gracias y nos vemos, emprendedores. ¡Chao!